Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación para compartir estas ideas que vivo con profunda pasión. Bueno, muy bien por aquí, así que si les parece, comenzamos. Todo suyo, la sala es toda suya. Perfecto, bueno, un placer. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por estar hoy aquí acompañándonos en este evento de calibre mundial, internacional. Realmente es una distinción, es un honor estar acompañado por semejantes personalidades hacedoras de este cambio, de esta transformación en la educación, de este repensar, de este interpelarnos como humanidad para poder mejorar y superar los desafíos que nos toca vivir en este siglo XXI, a partir de estos conocimientos científicos y de las prácticas que todos tenemos, que hacemos, ya sea en los hogares, pero también fundamentalmente en las escuelas, que es el espacio fundamental para poder transmitir estas propuestas, estas tecnologías que representan una oportunidad de cambio, de superación de estas dificultades que también, como por ejemplo hoy, tenemos con el COVID y un montón de otras pandemias que estamos padeciendo. Bien, voy a dar comienzo entonces presentando esta imagen que es nuestra casa. Aquí estamos todos nosotros, todas nosotras. Este es nuestro lugar. Aquí están todas nuestras felicidades, nuestras penas, todas nuestras emociones, nuestros sueños. Y yo me quiero ocupar fundamentalmente de los aspectos que eventualmente padecemos, los problemas, los desafíos, porque de lo lindo, de lo fácil, de lo agradable, nadie tiene problema para transitarlo, para vivirlo. Verdaderamente lo que queremos es superar los flagelos, los padecimientos, los dolores que a todos nos toca vivir en algún momento en la vida y que algunos no logran superar y eventualmente caen en trastornos, enfermedades y también en la muerte por una suerte de analfabetismo emocional. Personas que de momento no saben gestionar sus emociones y terminan arruinando sus vidas, o la de otras personas también. Entonces está bueno generar estos espacios para interpelarnos, para conversar, para pensar qué nos está pasando. Hoy en el planeta estamos padeciendo alguna serie de flagelos, como son estos que tenemos aquí, altísimas tasas de suicidio, homicidio, las depresiones. Se estima que 1 de cada 4 personas en el planeta padece algún tipo de depresión. La violencia en todas sus formas, violencia de género, violencia solapada, violencia gráfica, la búsqueda del placer inmediato, que eventualmente hace que muchos deseen escapar, no transitar emociones displacenteras, la pobreza, la inanición, pobreza estructural, indefensión aprendida que hace que creamos que no podamos hacer nada para cambiar, la obesidad, el consumismo, que nos inocula necesidades, nos mete en la cabeza que para ser felices hemos de tener. La infoxicación o infoobesidad, que habla de una sobrecarga de información y en la que no podemos distinguir qué es relevante y qué es importante. El culto de la imagen con la bulimia, anorexia, con la vigorexia, enfermedades físicas de todo tipo, delincuencia, la corrupción que está en todos los países de nuestro planeta, el abandono escolar, que todos sabemos cuando hay un abandono escolar se inicia en la carrera de la vida en otros aspectos no siempre positivos, la mayoría de las veces negativos. Cuando un chico está fuera de la escuela está en situación de riesgo. La discriminación, el racismo que estamos padeciendo a nivel planetario, trastornos de ansiedad y demás padeceres que se replican y hacen eco en los medios masivos de comunicación, que seguramente todos tenemos algún familiar, si es que nosotros mismos no estamos padeciendo alguna de estas circunstancias. Por otro lado, una situación de nuestro planeta. Podemos hablar que nuestro planeta está en un proceso de calentamiento global,
existe una gran inestabilidad económica, la inteligencia artificial con los algoritmos y también con la Big Data que viene a generar una serie de cambios sin precedentes a partir de los cuales se sabe el perfil de cada persona para lograr manipularla e inocularle necesidades, manipularla para el consumo o para conductas que son útiles a intereses internacionales. También se da la fragmentación familiar, desnutrición, inequidad social, inseguridad social, guerras, el famoso COVID-19, especies extinguidas, animales que no existen más, especies que están en vías de extinción, que están en gravísimo riesgo de extinción, el mercado de la inseguridad, que nos mete miedo, que nos maneja y hace que terminemos encerrándonos, recluyéndonos en nuestras casas, no poder transitar libremente, el mercado de la enfermedad, que es uno de los intereses mundiales que maneja verdaderamente lo económico, que a raíz de sus productos, de sus medicamentos, buscan que las personas se mejoren, pero que no sea por mucho tiempo, así volvemos a consumir esos medicamentos, que no buscan una sanación real, una sanación genuina de las personas, no buscan un empoderamiento, un crecimiento personal, sino una dependencia a estas sustancias que no tienen por fin el bien común, sino única y exclusivamente el lucro. El narcotráfico, el implacable narcotráfico, que también estamos padeciendo en algunos rincones del planeta, narcogobiernos, gobiernos que son financiados por el narcotráfico. Esto es una realidad que se inmiscuye en muchos países y que no está clara, no se la denuncia a viva voz. Alimentos transgénicos con consecuencias a largo plazo, la implacable urbanización, tecnologías deshumanizantes, políticas asistencialistas y demás circunstancias que han tomado lugar a nivel planetario. Este es alguno de los desafíos que tenemos en el siglo XXI, este es el contexto, así estamos como personas, padeciendo con desafíos que no tienen precedentes. Si uno se pone a pensar, hace 100 años atrás no eran estas las circunstancias, habían aspectos peores, otros mejores, pero la verdad es que hoy tenemos algunos dragones, algunos desafíos que son realmente muy grandes y sobre los que quiero que reflexionemos y a ver qué rol juega la educación emocional ante estas circunstancias. No nos confundamos. El problema no es la violencia, ni las guerras, ni el calentamiento global, ni la discriminación, ni las adicciones, tampoco las depresiones, no lo es la corrupción, ni la inequidad social. Esto no son los problemas, las guerras, la violencia, todos estos padeceres que les he comentado, aunque les parezca raro, no son el problema, son realmente el síntoma de una educación deshumanizante. Si nos ponemos a pensar, esta es la manifestación, esta es la consecuencia de un tipo de nutrición, de un tipo de educación que estamos recibiendo. Fíjense, el verdadero problema, si vamos a las raíces realmente, es que estamos educando para ganar y competir, no para colaborar, para acumular, no para vivir, para sabernos superiores, no para empatizar, para cuidar más el envase que el contenido. Hoy como humanidad estamos dando ese tipo de educación a las niñas, a los niños, a los adolescentes, que tiene que ver todo con un culto de la imagen, con el ganar, con el tener, con el sobreponernos a otros, aunque eso implique que haya personas que no tengan suficiente para vivir. Este capitalismo desmedido, este acumular, este tener, hace que muchas personas busquen, por ejemplo, deforestar un bosque para hacer plantaciones de algún producto y tener mayores dividendos.
con una miopía de futuro, sin tomar conciencia de que los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Esta es nuestra única casa, no tenemos otro lugar donde ir. Entonces estamos teniendo una educación que está privilegiando el ganar, el sobreponernos, el individualismo. Yo creo que las guerras, la violencia, la pobreza, la inequidad social, muchas enfermedades, no son el problema, son la consecuencia de un tipo de educación. Una educación deshumanizante, una educación que privilegia lo cognitivo, los contenidos, que deja de lado la importancia del sentir, de ser humanos. Nos hemos olvidado prácticamente que vamos a morir, que nada de lo que tenemos nos lo podemos llevar, que somos realmente lo que vivimos. Nos hemos olvidado de que lo importante es el compartir, el aprender, el vivir. Como decía Rafael, a quien, como todos saben, admiro, es uno de mis mentores, de mis guías en esto. Es el pionero, si se quiere, en la educación emocional a nivel mundial, y con quien tengo el honor de compartir escenarios, conversaciones, instancias de formación, y estas son una de las, bueno, comentario al margen, una de las alegrías de la vida, ¿no? Tener a una de las personas que más admira compartiendo escenario, por lo menos en esta oportunidad. Entonces veamos cuál es el problema, realmente. Vamos a las raíces. Hace mucho tiempo atrás, hace mucho tiempo, del siglo XX, la educación tradicional estaba asignada por una serie de características. Estaba pensada para la era industrial. Se necesitaba transmitir información. Las personas, miren, antes, hace 50 años atrás, si uno no iba a la escuela, tenía muy pocas chances de conocer las características de Asia, o cómo era Estados Unidos, o sobre la historia, o sobre la historia de los dinosaurios. Si uno no iba a la escuela, no tenía la oportunidad de acceder a esa información. Hace más de 100 años, en Argentina teníamos el 82% de personas que eran lectoanalfabetas, no sabían leer y escribir. Entonces, ¿qué pasó? A nivel mundial, en Argentina tenemos un referente, fue Sarmiento, pero a nivel mundial, hace más de un siglo, se empezaron a poblar los países de escuelas donde asistían los alumnos y recibían información y formación, todo el conocimiento del mundo externo, el mundo en su aspecto matemático, geográfico, histórico, todo lo que, si se quiere, es más bien objetivo, lo que está fuera de nosotros. Y era información importantísima, porque si no se daba en la escuela, no había forma de acceder a esa información. Pero fíjense, en aquel entonces padecíamos el lectoanalfabetismo. Las personas no sabían leer y escribir. Y eso realmente dificultaba una adaptación exitosa. Las personas que no sabían leer y escribir no podían desarrollarse plenamente, realmente. Estaba coartada la libertad como persona. Pero hoy estamos en una nueva etapa, estamos en el siglo XXI y estamos asistiendo a la era digital, la era de la información. La era digital, en la era de la información, cualquier nativo digital con un dispositivo como este, con un celular, una tecnología muy accesible hoy, en la mayoría de los países, en la mayoría de los rincones, no todos, hay que también reconocer que aún queda ese desafío de favorecer la conectividad en todos los rincones, pero hoy estamos asistiendo a la era digital, y muchos acceden a la información casi instantáneamente. Tenemos un fenómeno que es extraño, sin precedentes, niños que van a nivel inicial y llegan alfabetizados espontáneamente. Aprendieron a leer y escribir, porque para buscar el dibujito que les gusta en YouTube, tienen que tomar el dispositivo tecnológico, o sea, la tablet, el celular, y buscar ese video. Y hay chicos que aprenden a leer y escribir. Yo conocí una niña de 2 años que tenía dificultades para ver, entonces tenía una aplicación que le ayudaba a entrenar, y esa aplicación a su vez era educativa. 2 años, esa niña, y sabía los colores,
en castellano, en inglés, sabía contar en castellano y en inglés hasta 10. 2 años. Hoy estamos asistiendo a un fenómeno en que los chicos tienen conocimientos, acceden a mucha información, eventualmente acceden a más información, esto que les mencionaba, la infoxicación. Los nativos digitales ante cualquier duda consultan en internet, se les descompone la computadora, hay un tutorial sobre cómo resolver eso. Hay un youtuber español muy famoso que él era un profesor de matemáticas, y tenía que dar clases para asistir a sus alumnos una y otra vez explicando los mismos conceptos. Y entonces un día dijo, bueno, me voy a filmar para que no tenga que estar repitiendo esto y directamente los derivo para que vean las clases. Él se convirtió en un youtuber de matemáticas, porque esas clases fueron consultadas por muchos países de habla hispana a nivel mundial. Entonces, quiero decirles que hay una especie de revolución que se está gestando. Entonces hoy ya el desafío no es tanto como antes combatir el lectoanalfabetismo. Hoy en América Latina aproximadamente el 98% de las personas sabemos leer y escribir. Eso es una batalla casi ganada. Hoy tenemos otro desafío como humanidad, que tiene que ver con el analfabetismo emocional. Y esto se ve reflejado en las conductas que mencioné más temprano. Violencia, adicciones, depresiones, suicidios, el culto de la imagen, el consumismo. 1 de cada 4 personas a nivel mundial se cree que tiene depresión, ansiedades, los consumos de medicamentos para paliar estas emociones no tiene precedentes. Entonces verdaderamente estamos ante este fenómeno que denominamos analfabetismo emocional. Y tenemos una manera de poder combatirlo, de poder atenuarlo, que tiene que ver con hacer educación emocional. Educación emocional es crear en las escuelas espacios, tanto transversal o verticales, es decir, creando una hora de educación emocional o transversalmente, conjuntamente con otras asignaturas, para que los niños, niñas y adolescentes puedan reconocer, expresar y gestionar sanamente sus emociones. Esto es el desarrollo de las 5 macrohabilidades de la inteligencia emocional. Escuchen bien lo que voy a decir. El 80% del éxito que tenemos en la vida depende de las habilidades emocionales. Antes se creía que el éxito o la felicidad estaba en manos de los conocimientos. Por eso antes el mandato prácticamente era hay que estudiar, hay que tener un título. Hoy sabemos que eso no es garantía de éxito ni felicidad. El mismo Daniel Goleman repite constantemente en sus charlas y lo tiene en sus libros. Hay muchas personas que son contratadas por sus conocimientos, pero son despedidas porque tienen un bajo coeficiente emocional. Son personas que no tienen la habilidad de motivarse, de tolerar frustraciones, de dar a entender sus ideas, de resolver conflictos. Entonces, hoy vemos que lo emocional es fundamental, pero hay una muy buena noticia. Las habilidades emocionales son aprendidas. Si esto dependiese exclusivamente de lo genético, bueno, las cartas ya están echadas, casi que no podríamos hacer nada, pero esto no es así. Las cartas no están echadas, lo genético solo marca una línea de partida de cada cual. Las habilidades emocionales se pueden desarrollar. ¿Y qué es la educación emocional? Una estrategia, una sistematización de herramientas para poder desarrollar estas habilidades que, insisto, son las responsables del 80% del éxito en la vida. Por otro lado, la educación emocional tiene otro eje principal, fundamental, que es el conocimiento de uno mismo. Fíjense, esto no tiene precedentes. En la educación tradicional se nos proponía conocer el mundo externo. La educación emocional propone conocer el mundo interno, el autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo. Saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito de vida, qué sentimos, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras habilidades y también cuáles son nuestras limitaciones. Es que realmente saber quiénes somos es lo que nos hará libres de ese mar de información que hoy abunda gracias a la conectividad, a las redes, a internet. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo significativo para mí? Pues primero me tengo que conocer. Cuando yo me conozco, sé lo que me interesa, sé lo que me gusta, sé lo que disfruto, entonces adquiere relevancia de ese mar de información cierta información. Por ejemplo, a mí me gusta lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con educación emocional, con psicología. De todo lo demás lo desecho porque es una información casi infinita que se está duplicando cada 10 años y cada vez más rápido. Y además
existe una gran obsolescencia de la información. Lo que hoy sabemos en poco tiempo vamos a ver que no es cierto, que hay otras teorías mejores, más cercanas a la realidad. De modo que estamos en una serie de circunstancias que requieren de nuestro cambio. Y la educación emocional propone esto: combatir el analfabetismo emocional a partir del desarrollo de habilidades emocionales y de la construcción de un propósito de vida. Fíjense esta pregunta que tengo para que reflexionemos. ¿Tiene sentido que una persona no se drogue porque no tiene dónde comprar las drogas? ¿Tiene sentido que alguien no robe o no sea violento por miedo a las consecuencias que ello tiene? Pensemos por un momento. Imaginemos un mundo ideal. Un mundo ideal en el que la policía hizo un excelente trabajo y encerró a todos los narcotraficantes. Entonces la persona que quiera drogarse no puede hacerlo, está sobria, eso sería bueno, pero no porque no elige hacerlo, sino porque no tiene dónde comprar las drogas. ¿Tiene acaso eso algún sentido? ¿Tiene acaso algún sentido de que una persona no sea violenta por miedo a las consecuencias? Yo creo que no. Yo creo que estaría mejor que una persona no se drogue porque no desea hacerlo. Yo creo que estaría bueno que una persona no sea corrupta o no sea violenta porque no elige hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer para elevar el nivel de conciencia de la humanidad? ¿Cómo hacer para que las personas no elijamos las drogas, la violencia, la corrupción? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí hoy asistiendo a un congreso, ¿por qué no estamos eligiendo estar en alguna circunstancia perniciosa? Muy bien, porque preferimos hacer otra cosa. Le damos prioridad a otro aspecto. ¿De qué se trata esto? Cuando en la educación a través de la educación emocional brindamos un espacio para que las personas se conozcan a sí mismas, van a encontrar su propósito de vida, van a encontrar el sentido de sus vidas. Y créanme que cuando uno encuentra el propósito de vida, no deja espacio para la patología. Es que en una mente ociosa, ahí donde hay tiempo de sobra, donde no hay una vocación, donde no hay un sentido, donde no hay un propósito de vida, anidan este tipo de problemáticas. Las drogas, violencia, suicidio, consumismo, corrupción. Hablemos por el caso, algo que es hoy es una pandemia, ya que estamos hablando de pandemias. El consumo de drogas, ¿por qué se dan las adicciones? Sea a los hidratos de carbono, a las drogas, adicciones sin sustancias. ¿Por qué se dan las adicciones? Las adicciones promueven tapar una emoción y promover otra. Por eso es que las personas se vuelven adictas, porque tapan una emoción displacentera a la vez que promueven otra emoción. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en definitiva? Buscamos sentir. Lo que queremos es sentirnos bien. ¿Por qué alguien se compra un auto descapotable, un deportivo maravilloso? Porque en definitiva eso le hace sentir ciertas emociones, cierta seguridad, cierto placer, cierta importancia, lo que fuere. Lo que buscamos es sentir. Y yo estoy convencido, y es mi caso, que al vivir en mi propósito de vida, si las personas viviesen su propósito de vida, no necesitarían de sustancias o estos artificios para sentir. Porque la adrenalina, la felicidad, el entusiasmo, la motivación que sentimos aquellas personas que hemos encontrado el propósito de vida, hace que aquello no tome lugar en nuestras vidas. Entonces, la propuesta de la educación emocional es hacer algo sin precedentes. Además del conocimiento del mundo externo, generemos un espacio para que los chicos se puedan conocer a sí mismos. Cuando encuentren y conozcan ese propósito de vida, van a ver personas satisfechas. Y por otro lado, algo que es maravilloso, es increíble. Cuando hay una persona satisfecha, disminuyen los índices de violencia, porque la satisfacción personal es inversamente proporcional a los índices de violencia. Ahí donde hay una persona que está satisfecha, es muy poco probable que sea violenta. Las personas violentas es porque tienen baja autoestima, porque tienen insatisfacción personal. Entonces buscan someter a otros para equilibrar, para no sentirse tan mal. Entonces, la propuesta tiene que ver con elevar el nivel de conciencia, pero a nivel planetario. Ya sabemos que funciona, ya sabemos que da resultado. Rafael nos explicó
maravillosamente, magistralmente, este desarrollo, esta madurez de la ciencia, de cómo fuimos demostrando científicamente que esto sí da resultado. Entonces, ¿qué tal si brindamos una educación que basada en la ciencia esté centrada en rehumanizarnos? Porque en este tiempo nos hemos olvidado que somos humanos. Nos hemos olvidado que tenemos el privilegio que ninguna supercomputadora jamás tendrá, que es el privilegio de sentir, que esto es lo que nos distingue, esto es lo que nos hace humanos realmente. Yo quiero hablarles de la tecnología del cambio, de cómo cambiar y los cambios de paradigma. En la cibernética del cambio, en las teorías sistémicas, se conoce el cambio 1, que es más de lo mismo. Cuando uno intenta cambiar, pero la situación no cambia. Por ejemplo, esa frase que dice, dale un pescado a un hombre y lo alimentarás ese día. Pero todos sabemos que si le enseñamos a pescar, lo alimentaremos de por vida. Esto es lo que se llama un cambio de segundo orden, un cambio en la manera de cambiar. Es cuando cambia la estructura, es cuando cambia la lógica de la situación. Si decimos que, si ustedes suscriben a la hipótesis que tengo de que las guerras, la violencia, la pobreza y todos estos flagelos que les conté no son el problema, sino que la consecuencia. Si ustedes suscriben a esa hipótesis y consideramos que el problema real, la causa, es el tipo de educación que estamos brindando, pues tenemos que cambiar. ¿Recuerdan aquella definición de Einstein? Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Todos vimos esos videos en los que se muestra gráficamente cómo los teléfonos cambiaron, los vehículos cambiaron, los medios de transporte cambiaron, la medicina cambió. Prácticamente todo cambió, excepto las escuelas. Seguimos haciendo más de lo mismo. Cuando un gobierno asiste a su población proveyendo de alimentos, eso está bien cuando hay una emergencia extrema, pero tenemos que estar planeando, por supuesto tenemos que urdir un plan para que esas personas puedan pararse por sus propios pies, puedan emanciparse de esa asistencia, de esa ayuda, puedan valerse por sí mismos. Entonces está muy bien asistir a aquellos que están en situación de emergencia, y esto sería más de lo mismo. Pero hay que hacer un cambio estructural, que es empoderar, que es motivar, que es dar herramientas para que las personas tomen conciencia de que son artífices de su propio destino. Es decir, hay que enseñarles a pescar a las personas. Ojo, no estoy diciendo que asistir, ayudar a alguien en emergencia esté mal. Por favor, son estrategias complementarias. Creo que si educásemos en educación emocional, lograríamos tener personas más empáticas, que esta es la base para una sociedad más equitativa. Al que menos tiene, lo ayudemos, pero a aquel que tiene, les demos las herramientas para que pueda desarrollarse. A su vez, esta va a ser la persona que va a contribuir para ayudar a los que menos tienen. Fíjense, lo voy a poner más en términos científicos. Veamos esto de... acá tengo una frase que me encanta. Bueno, el cambio 1 tiene que ver con lo que siempre venimos haciendo, más de lo mismo. La educación tradicional que está centrada en lo cognitivo, en transmitir información. Pero vamos que eso no ha resuelto el problema, nos ha metido en problemas, porque el sistema educativo metacomunica muy subterráneamente la competencia, la mejor nota, el individualismo en muchas escuelas, en muchos aspectos se trasluce ese mensaje. No se educa para ser colaborativo, para empatizar, para sentir, para entender qué siente el otro, para expresar lo que pienso sin herir a los demás. Un cambio 2 sería hacer algo que no tiene precedentes. El cambio de segundo orden en la cibernética del cambio se lo reconoce como un cambio desorganizante, porque es el cambio de paradigma. Es cuando uno abandona esa seguridad, sale de la zona de confort, algo que siempre hicimos, lo cambiamos y empezamos a hacer algo diferente. Vamos que eso es como mínimo atemorizador. Claro que nos da miedo empezar a hacer algo diferente. Lo fácil es hacer siempre lo mismo. El cambio de segundo orden tiene que ver con la manera de cambiar, un cambio en la manera de cambiar. Entonces lo que estamos proponiendo es que las personas sean libres a partir de un conocimiento de sí mismos, desarrollo de habilidades emocionales y construir este propósito de vida. Es decir, no luchar contra
las drogas, no luchar contra las guerras, contra la corrupción, no. Ahí dice abajo, no luchar contra la oscuridad, dejar entrar la luz y la oscuridad desaparecerá. No luchar contra esos flagelos, dejar que las personas se conozcan a sí mismas, encuentren un propósito de vida y aquellas problemáticas naturalmente van a desaparecer. Entonces, en términos científicos, lo que se vino haciendo a nivel mundial tiene que ver con el trabajo con las variables independientes y las variables dependientes. Las intervenciones más frecuentes son causa y efecto, abordar las causas y el efecto. Por ejemplo, este caso que vengo citando, el tema de las drogas. ¿Cómo se viene interviniendo para erradicar el consumo de drogas? Bueno, hay muchas formas. Eliminando las causas, es decir, comprando más patrulleros, poniendo más controles en los aeropuertos para que no haya narcotráfico, encerrando a los narcotraficantes, poniendo penas más severas, en fin, eso es abordar las causas. También se está abordando los efectos, que tienen que ver con cuando una persona, o pongamos también, cualquier caso puede servir, la violencia, abordar la causa, es decir, ir contra el victimario, ir contra la persona que está haciendo violencia, pero también se puede abordar el efecto, es otra de las estrategias comunes, rehabilitar a las personas que tienen adicciones, acompañarlas en un proceso para que puedan tener otros recursos, o a las personas que son violentas se las aísla, se las encarcela en centros supuestamente de rehabilitación. Entonces, trabajar sobre los efectos, o la justicia es trabajar sobre los efectos. Cuando el daño ya está hecho, tiene que intervenir la justicia para reparar de algún modo. Yo soy uno de los que cree que cuando interviene la justicia siempre es tarde, porque la pérdida, el dolor, ya tomó lugar. Déjenme decirles que estas estrategias, cambio uno, más de lo mismo, son intervenciones onerosas, son intervenciones muy costosas. Eliminar los narcotraficantes, no hemos podido hacerlo, no hemos podido hacerlo. Celebramos cuando encierran a algunos, pero esto es un paliativo, no es real. A ver, trabajar sobre las variables independientes, las causas, independientes porque son las independientes, y el efecto son las variables dependientes, dependen de los efectos, ¿no? Trabajar sobre las causas es muy costoso, más policías, más controles, más inteligencia para controlar todo esto. Trabajar sobre los efectos, los centros de rehabilitación por drogas no dan abasto, y además son carísimos, hay muchas personas que no pueden acceder a estos tratamientos. Las cárceles están sobrepobladas, y en pésimas condiciones, inhumanas condiciones. Todo esto es oneroso, son intervenciones muy costosas, todo esto es un gran negocio, hay que decirlo. Esto es lo que se llama el mercado de la enfermedad, el mercado de la inseguridad, esto es lo que es el narcotráfico, y son algunas de las fuerzas, es casi la mano que mece la cuna, es una de las fuerzas que está moviendo los intereses que mueven nuestro planeta. Entonces, no creo que podamos contra ellos, no vamos a ser inocentes, disuadirlos y pedirles que tomen otra actitud, no creo que dé buen resultado. Encerrarlos, no creo que podamos. Hay una variable que no está trabajada, y esto es un cambio de segundo orden, que es intervenir en el proceso. Las variables intervinientes se llaman. No son las variables independientes, que son las circunstancias, no son las variables dependientes, sino que son las variables intervinientes, que son los recursos personales. En lugar de trabajar, ya les digo, con las causas, efectos, erradicando al narcotraficante o rehabilitando, trabajar con la persona, desarrollar recursos en la persona, para que esa persona no elija caer en esas circunstancias. Sí, formación, instancias de capacitación, instancias de conocimiento personal, de empoderamiento personal. Yo a veces, la palabra pobreza a mí no me gusta, porque es un rótulo que estigmatiza a alguien que ya cree en eso. No. A mí me gusta decir los que temporalmente no tienen o menos tienen. Porque muchas veces, por debajo de una circunstancia física subyace una creencia. Siempre digo, está bien sacar al hombre de la pobreza, pero no nos olvidemos de sacar la pobreza de adentro del hombre. Y esto es un trabajo que se da en el ámbito de las creencias, que es donde todo se origina.
Entonces, ¿por qué hay personas que en este momento están ayudando a alguien, están asistiendo a este congreso, están leyendo, están dándole amor a un bebé, ayudando a otra persona o enseñando? Porque encuentran un propósito de vida, porque están enamorados de lo que hacen, porque tienen otros recursos personales. Esta es la variable que tenemos que utilizar. Esto es un cambio de segundo orden. Esto es un cambio en la manera de cambiar. Esto es un cambio estructural. Esto es un cambio que no tiene precedentes y que quizás nos haga sentir raros, incómodos al principio. Porque además, esto es un cambio a mediano y largo plazo. Pero padecemos como humanidad lo que se llama miopía de futuro. Queremos que todo sea ya y no vemos el futuro. No nos damos cuenta que las guerras, el calentamiento global, tienen que ver con el tipo de educación que estamos dando. Aquel empresario que no mide las consecuencias y no le importa cuidar un bosque, no le importa todas las especies que matan cuando se erradica un bosque, porque quiere tener más dividendos, porque quiere negar la muerte. Las personas que buscan acumular más de la cuenta es porque están acumulando como si fuesen a vivir muchas vidas. Inconscientemente tienden a negar la muerte. No. Tomemos conciencia de quiénes somos, tomemos conciencia de que todos somos vulnerables, abracemos nuestra vulnerabilidad, abracemos nuestra mortalidad. Tenemos que entender, yo creo que la pandemia vino a enseñarnos eso, este COVID, cuán vulnerables somos, que nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar, que acumular no tiene sentido, que hemos de vivir. Ojo, no se malinterprete. Yo creo en la abundancia en todo sentido. Creo que la abundancia va mucho más allá de lo económico, tiene que ver con tener o disponer de aquello que yo deseo en ese momento, si es oxígeno, si es un abrazo, si es apreciar una flor, si es poder comprarme algo y vestirme bien, pero no quedar a merced del capitalismo que me dice que para ser feliz tengo que tener. Entonces la idea es trabajar con la persona, con los procesos, con los recursos. Un cambio de segundo orden. Miren lo que pasa en la distribución de la enfermedad a nivel planetario, en la humanidad. Y para que veamos cómo se intervienen en estas intervenciones. Hay una pirámide, que esto es a nivel mundial, esto no es de Argentina, ni de Estados Unidos, ni solo de Canadá, ni de Europa, ni de China, esto es de todo el mundo. Los sanos, los que hoy podemos decir que estamos sanos, medianamente, entre comillas, si se quiere, pero los sanos somos la base, somos la mayoría de las personas. Después están los que tienen enfermedades que no son graves, pero ya son mucho menos. Y por último están los que tienen enfermedades graves, enfermedades que quizás son congénitas, enfermedades inevitables, enfermedades más complejas. Pero la distribución de la población tiene que ver con este gráfico. Es una pirámide. Los sanos somos la mayoría. Y miren cuáles son las intervenciones que se vienen haciendo. Bien, trabajar con las personas más enfermas, los que tienen enfermedades graves, es más costoso, porque requiere aparatología, tecnología. Es lo más complejo, porque requiere personas muy especializadas para abordar un trastorno que pocas personas, que afecta a pocos, pero requiere de mucha complejidad. Son menos personas las involucradas. Claro que sí, son muchas menos personas. Y también exigen menos participación de la persona con la enfermedad. Es decir, es un paciente literalmente, es alguien que es paciente, espera ser atendido, no alguien que es artífice de su salud. Ahora fíjense, trabajar con los sanos es más económico porque involucra el trabajo con todos, las estrategias de promoción de la salud, no digo ya prevención de la enfermedad, promoción de la salud, es más económico, es menos complejo, son tecnologías bajas en complejidad, es más, involucra a más personas, por supuesto. Trabajar con los sanos es trabajar con la mayor cantidad de las personas y además implica una mayor participación de la persona, porque esto requiere despertar los recursos personales para ser defensores de su salud, para ser protagonistas de su salud. Entonces fíjense, qué interesante esto. Ahora, ya conociendo lo que es el cambio 1 y el cambio 2, o el cambio de primer y segundo orden, lo que se vino haciendo a nivel mundial siempre es el cambio 1, que es trabajar con tecnologías costosas, complejas, esperar a que la persona enferme para recién intervenir.
Lo que nosotros proponemos en la educación emocional es despertar los recursos personales para que sean esas personas, darles armas en materia de conocimiento para que sean defensoras de su salud, instalar hábitos salutógenos. Esto es un cambio de segundo orden, que implica trabajar con todas las personas que son la base de la pirámide. Esto es un cambio que no tiene precedentes, es un cambio que no se lo viene trabajando. Entonces, la educación emocional es una estrategia que es comprensiva de la complejidad de los sistemas. La educación emocional no es una mera estrategia pedagógica que se centra en la de alumno-profesor, no, es comprensiva de los sistemas. Miren si no, he hecho el desarrollo de la problemática mundial y cuál es el origen vinculado a un tipo de educación, un tipo de programación que estamos recibiendo como humanos. Es una programación que nos insta a tener, ganar, superar al otro, en lugar de colaborar, en lugar de entender que ese otro soy yo también. En términos concretos, en la esquina, cuando estamos en nuestro vehículo, y viene un niño y nos pide una moneda a cambio de limpiarnos el parabrisas o de hacer alguna pirueta, más allá de la discusión si la moneda sirve o no, yo creo que lo que sirve es mirarlo a los ojos, es preguntarle cómo estás, es otorgarle existencia, es decirle, hola, ¿qué tal tu día? Qué frío, te felicito, qué fuerza, qué bien que lo hiciste, gracias. Espero que estés bien. Mirarlo a los ojos es otorgarle existencia, el famoso Ubuntu, es verlo al otro. Tiene que ver esto con una educación humana, y que si nosotros hacemos ese tipo de actitudes, si nos habituamos, yo creo que los beneficiados vamos a ser nosotros. Como alguna vez escuché ahí, que hacer el bien es casi un acto de egoísmo, porque en definitiva siempre lo que damos lo terminamos recibiendo. Yo creo que si a ese niño lo contenemos, lo miramos, lo incluimos, lo vemos, yo creo que eso va a generar un cambio de segundo orden, que es un cambio en sus creencias. Él se va a sentir una persona, se va a sentir mirado, respetado, valorado, en lugar de ser discriminado. Hay un autor que hablaba de las identidades negativas. Hay personas que no fueron miradas, que no fueron valoradas, que no fueron reconocidas. Entonces, ante ese anonimato, ante esa invisibilidad, buscan ser alguien. Entonces se definen desde la identidad negativa, de amedrentar, de hacer daño, para que me miren. Hay una canción, yo hay un artista que admiro mucho, Ismael Serrano, que él habla de los invisibles. Y dice que son invisibles los pobres, que los recluyen en villas miserias, mientras más lejos mejor. Dice en una de las partes, hacen el amor en colchones mojados, pero hay un momento en que son visibles, que es cuando salen a delinquir. ¿Acaso tenemos que seguir? A ver, ¿la solución está en encerrarlos? No, somos nosotros mismos. Ellos somos nosotros. La solución está en ir a las raíces, en ver qué les pasa en sus infancias, en que les den afecto, los consideren. Me emociona porque esto es algo que estamos padeciendo en Argentina. Hay muchos niños que están sufriendo y que infancias en peligro, que si no hacemos nada hoy, van a ser personas peligrosas a futuro. Tiene que ver con la educación, que es la raíz de todo. La educación emocional es comprensiva de esta complejidad, de este sistema, de esta causa, proceso y efecto. Entonces, sí, vamos a trabajar con los pilares de la educación, que son 4, fundamentalmente. Los niños, queremos llegar a los niños, niñas, adolescentes, antes de que lleguen los mandatos de consumismo, de violencia, de someter, del culto de la imagen, antes de que llegue ese mandato de ser feliz a ultranza, y de que todas las emociones displacenteras no hay que vivirlas, hay que escapar rápidamente, a través de una pastilla, a través del alcohol, a través de escapismo. No. Queremos llegar antes de que lleguen todas esas influencias. Entonces, se hace una planificación de educación emocional en las aulas.
se les enseña a los chicos, esto que hablaba Rafael, no solo los contenidos, sino fundamentalmente ejercicios, porque la educación emocional debe ser vivida, no puede ser una cuestión teórica de aprobado o desaprobado, correcto o incorrecto, no, es algo vivido, ejercitado. Y para lograrlo, ya voy a hablar de ello, pero tiene que darse todos los días para poder establecer redes neuronales. Por otro lado, como me dijeron algunos docentes cuando comencé estos trabajos hace 15 años atrás, me decían, Lucas, esto a los chicos les encanta, buenísimo, se re entusiasman, pero el problema no son los chicos, el problema son los padres, porque cuando los chicos van a casa y les enseñan a gestionar las emociones, ven que en casa los padres están a los gritos o no expresan emociones directamente, no se habla de lo emocional, no hay afecto, no hay nutrición emocional, no hay abrazos. Yo soy terapeuta familiar y sé muy bien que para lograr los cambios hemos de ocuparnos del contexto de la familia. Así es que ahí empezamos a trabajar escuela para padres sobre educación emocional. Aspectos básicos sobre la crianza, cómo poner límites sanamente, nutrición emocional, que es lo que genera la autoestima en los chicos. Es fundamental, yo creo que la nutrición emocional y la autoestima debiera ser un eje central en la educación, porque una persona que tiene sana autoestima se alimenta sano, tiene vínculos sanos, tiene objetivos altos en la vida, transita mejor momentos difíciles en la vida. No es lo mismo que te agarre la pandemia con baja autoestima a que te agarre con una sana autoestima. No es lo mismo estar en pareja con una sana autoestima a no tener autoestima. No es lo mismo emprender un camino empresarial, artístico, cuando uno tiene baja autoestima, que cuando tiene sana autoestima. Y todo esto se da en dos etapas. Primero, por el trato recibido de los padres a los niños. Entonces es fundamental que los padres tomen conciencia de darles afecto a sus hijos, de la nutrición emocional. Hay muchos padres que no les dan afecto, no porque no quieran a sus hijos, sino porque ellos están replicando un amor defectuoso que recibieron cuando niños. Entonces creen que, bueno, eso es el amor, entonces replican la historia. ¿Por qué? Porque no hay un espacio para poder conversar, hablar de lo que es realmente la nutrición emocional. Con el tiempo de estos trabajos apareció un tercer pilar. Los docentes me dijeron, Lucas, esto está buenísimo, a los chicos les encanta, los padres se súper entusiasman también. Pero el problema somos nosotros, nosotras, me decían algunas docentes. Estamos desquiciados al momento de dar clases. Y eso sin ánimo de ofender a ninguno también es cierto. En Argentina tenemos casi un 30% del cuerpo docente que tiene licencias por partes médicos o partes psiquiátricos. Esto habla a las claras de que no nos estamos ocupando de la salud emocional de los educadores. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces nos tenemos que ocupar seriamente de la educación emocional del educador. Además hizo una investigación muy interesante en la que se midieron muchas variables para ver qué era lo que marcaba la diferencia al momento de que los chicos aprendan. Y escuchen bien, no era el tamaño de las aulas, ni las tecnologías, la luminosidad, el color, las estrategias pedagógicas. Había una variable que se distinguía de las demás, y era el estado emocional del educador. Pues claro, ahí donde hay un docente que está comprometido con lo que hace, que le seca una lágrima, que le da un abrazo, que empodera a un chico, bien, te felicito, me encanta cómo lo hiciste, que pone un límite, que a veces hace la vista gorda a ciertas cosas, es un arte. Ahí donde está ese docente motivado se marca la diferencia. Entonces no nos podemos olvidar de la salud emocional del educador. Además, también hay otro pilar, que son las relaciones interpersonales a nivel organizacional. Esta variable influye también. Hay escuelas que tienen elevados niveles de toxicidad, hay muchos conflictos, y no se puede trabajar en paz. No hay un trabajo en equipo realmente. Las buenas intenciones de algunos docentes quedan empantanadas en la desidia de otros que quieren jubilarse o que ya cumplieron un ciclo. ¿Para qué vas a hacer eso? El conflicto es inherente a las relaciones humanas. Escúchenme bien, siempre que hayan dos personas o más, siempre va a haber conflicto. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿cómo puede ser? Mis abuelos se llevan muy bien, o en esta escuela nos llevamos bien. ¿Por qué todas las escuelas son, o todos los ámbitos son conflictivos? No. No es que no hayan conflicto, es que hay personas que aprendieron a gestionar el conflicto. Algunos lo hicieron naturalmente, otros se capacitaron para hacerlo. Pero aquellos que gestionan sanamente el conflicto se convierte en algo positivo, en una instancia de crecimiento.
en algo bueno. Escúchenme, el conflicto es bueno cuando se lo gestiona adecuadamente. ¿Por qué? Porque me ayuda a crecer como persona, a colaborar, a ayudar, a empatizar. El conflicto es una oportunidad. Pero cuando no lo gestiono adecuadamente, ahí sí puede convertirse en un problema y más tarde en un trastorno. Y tenemos hoy escuelas que tienen elevados niveles de toxicidad. Vean lo complejo que es el mundo educativo, lo que es la transformación personal, el crecimiento personal. Tiene que ver, sí, con el alumno, pero con el contexto familiar, también con lo que siente ese docente en particular, con la organización educativa, y por detrás de todo esto, las políticas educativas a nivel macro, el paradigma reinante de nuestra época, que ¿qué dice? Insiste una y otra vez, cambio de primer orden, transmitir conocimientos, transmitir información, conocimiento del mundo externo. Esto es lo que nos metió en problemas. Este es el problema realmente. Recuerden, las guerras, la corrupción, el narcotráfico, son síntomas, son consecuencias de un tipo de educación. Si seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, estamos locos, según diría Einstein. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Un cambio paradigmático, un cambio en la manera de cambiar, un cambio de segundo orden, un cambio sin precedentes, que sí nos va a hacer sentir incómodos, raros en un primer momento. Y tiene que ver con expandir estas propuestas a un nivel sistémico. ¿Qué está pasando hoy? Rafael lo describió magistralmente como siempre. Ningún país del mundo lo tiene a un nivel desarrollado, pero sí hay lugares en los que están aislados, sobre todo las escuelas privadas. Los que más tienen siempre tienen mayores oportunidades. Y ahí en las escuelas privadas se dieron cuenta, esto funciona, lo incorporamos, porque queremos tener una calidad educativa, tienen autonomía y tienen recursos en la decisión, inmediatamente lo implementan. Pero las escuelas que están en zonas de riesgo, en zonas vulnerables, aquellas escuelas cuyos alumnos tienen padres abandónicos, violentos, que consumen drogas, con problemas con la ley, ahí donde más se necesita, no estamos llegando. Y se aumenta aún más la brecha, la inequidad social, la diferencia. Entonces, necesitamos que estas prácticas sean sistémicas. ¿Qué significa? Que lleguen a todas las aulas. Y para lograrlo, necesitamos que tenga fuerza de ley, que no sea un decreto que dependa de una persona. Debe estar por encima de las decisiones personales, porque si depende de una persona, cuando cambia ese ministro o ese directivo, cuando viene otro, dice, no, esto no me interesa, y cambian las propuestas, y las personas se quedan sin el derecho a una educación verdaderamente integral, porque se promulgan en todas las leyes de todos los países educaciones integrales, pero no son integrales, porque han dejado de lado sistemáticamente uno de los aspectos más importantes de la persona, que es lo emocional. Entonces necesitamos que estas prácticas educativas sean realmente integrales. Lo sexual, lo intelectual, lo emocional, lo artístico, lo físico, lo espiritual, todos esos aspectos deben ser contemplados, porque el ser humano no es solo un cerebro y un cuerpo, somos una totalidad, y esa totalidad es parte de un planeta. Es decir, que también soy mi planeta, que también soy mi país, que también soy mi comunidad, que también soy ese otro que está ahí. Entonces necesitamos que estas prácticas tengan alcance sistémico, es decir, llegar a todas las aulas, a todas las niñas, a todos los niños, a todos los adolescentes. Segundo, ¿por qué una ley? Porque tiene que ser sustentable y cotidiano. Fíjense, una es la variable espacial, sistémica, a todas las escuelas. Otra es la variable temporal, sustentable en todos los niveles y cotidiano. No es una cosa de un taller al año o cada tanto. No, esto tiene que ser todos los días. Si no, no nos vamos a apropiar de estos recursos. Si no, no se establecen redes neuronales. Ustedes saben que para establecer un hábito tengo que practicar mucho algo y se establece una autopista neuronal. Ya lo incorporo, lo automatizo. Entonces lo que necesitamos para que los chicos estén satisfechos, gestionen emociones, es crear redes neuronales, automatismos. Entonces, ante un problema, cuando tengan una emoción de enojo, digan así: disculpame un momento, me he sentido ofendido, estoy enojado, voy a respirar profundo, me voy a calmar, voy a tomar distancia, luego retomamos la conversación y vemos qué solución le damos. En lugar de pasar al acting out, no reconocer la emoción y actuarla directamente.
Si esto se entrena, hay un montón de técnicas para hacerlo. Si esto se entrena, cuando los niños estén en la situación real, van a tener más recursos de incorporar de aplicar estas habilidades ejercitadas, como dijo Rafael, en las escuelas. Entonces necesitamos que sea sustentable, permanente y cotidiano. No algo de, ¿acaso ustedes aprendieron matemáticas por un par de talleres que les dieron al año? No. Matemáticas aprendimos porque se nos dio casi todos los días, teníamos matemáticas. Y aún así poco aprendimos, pero gracias a que se nos dio matemáticas todos los días, aprendimos matemáticas. La educación emocional es igual. Debe darse todos los días con prácticas transversalizadas, es decir, conjuntas con otras asignaturas, y también en un espacio curricular. Yo soy uno de los autores defensores de ese espacio curricular. Y tercera razón de por qué necesitamos que sea ley, como bien dijo Rafael, la formación, instancia importantísima, debe ser de calidad. Las capacitaciones tienen que tener un fundamento científico. No deben ser solamente bien intencionadas, deben tener un fundamento científico. Y además deben ser gratuitas. Las formaciones deben ser gratuitas. Yo pertenezco a espacios de formación pagos. Sí, sé que hay una estructura que solventar, costos, honorarios, una vida que todos tenemos. Pero yo creo que el docente del siglo XXI necesita de estas herramientas y por lo tanto el gobierno debiera de proveerle estos recursos. Por eso yo creo que la formación debiera ser de calidad y gratuita para los docentes. Les cuento una pequeña infidencia de los organizadores de este congreso. Cuando me invitaron, imagínense mi emoción semejante, lo honrado que me sentí de compartir escenario con todas las personalidades del día de hoy, las que precedieron en estos congresos. Y me sorprendió el bajo costo que tenía. Y cuando hablé con Ricardo, uno de los organizadores, me dice, es que queremos llegar a personas, tenemos un verdadero compromiso social. Me alegró muchísimo de que un congreso de este nivel sea social, sea coherente en ese sentido. Estamos trabajando lo emocional y queremos que llegue a todos. Por supuesto que esto tiene costos altísimos. Miren, si no, los disertantes, entre los cuales tengo la suerte de estar, eso tiene costos, ¿no? Entonces, pero bajo para que llegara a más personas. Yo sueño con eso, ¿no? Con que sea realmente algo gratuito y de calidad para todos. Bien, esta es la educación emocional. Trabajar en todos estos pilares, pero garantizar que sea sistémico, sustentable y científico. Por eso una ley. Hace más de 10 años dije, cuando daba resultado, trabajaba esto, soñando alto, volando alto, dije, bueno, pero esto debiera ser ley. ¿Saben por qué surgió? A partir de una dificultad. Me acuerdo que había una ministra acá, que ya no es más ministro, no vale la pena ni mencionarla, me ponía palos en la rueda, me obstaculizaba cuando yo quería tener avales ministeriales y poder trabajar en las escuelas. Entonces no me aprobaba los avales, no me aprobaba, y dije, ¿pero qué aval estoy pidiendo yo si esto debe ser ley? Y ahí decidí escribir la ley y la empecé a presentar durante 10 años prácticamente, hasta que finalmente en el 2016 dio a luz en el primer provincia, en el primer lugar, en Corrientes, como bien destacaba Rafael. Es un placer, un honor que él lo recuerde, que él lo tenga presente. Luego Misiones, quién sabe, quizás esté por salir en Catamarca o en Chile, con el trabajo que está haciendo Arnaldo Canales. ¿Por qué no en el resto del mundo? Y con el trabajo que hemos hecho con Gino en Ecuador, que es hacer una declaración que se va a ser presentada a Naciones Unidas, una declaración que destaca la importancia de hacer educación emocional, para que Naciones Unidas, si toma conciencia de lo importante que es esto, pueda hacer una recomendación a los sistemas educativos mundiales de que incorporen la educación emocional, que está científicamente demostrado los buenos resultados, las bendiciones que esto genera. Entonces, en algún momento elevaremos esta petición, necesitamos que sea firmada por 1 millón de personas. Necesitamos 1 millón de firmas, eso no va a ser desestimado. Cuando hayan tantas personas que están comprometidas con esto, Naciones Unidas o los gobiernos van a considerarlo, los tomadores de decisiones van a considerarlo. Tenemos intereses que atentan contra esto. Se los voy a decir, no voy a pecar de inocentes. No voy a pecar de inocente. En primer lugar,
la educación emocional, hacer educación emocional es muy económica, es lo más económico que hay, porque desde que trabajamos con la base de la pirámide, es sumamente económico. Capacitar a toda una provincia, a todo un país, quizás cueste lo mismo que 20 kilómetros de pavimentar una ruta. Hoy con los dispositivos tecnológicos podemos acceder a muy bajo costo. Hace 5 años me contrató Naciones Unidas y la Secretaría de Educación Pública, la SEP de México, y en el programa Construyete dimos una charla que era replicada a 4.000 escuelas secundarias de México. No costó casi nada. Era conectividad y los honorarios del disertante, nada más. Y dimos una charla que al unísono capacitamos a 4.000 docentes que se reunían, a 4.000 escuelas, en las que se reunían los docentes y en un aula y proyección, con una proyección, recibían esa formación. En las escuelas en zonas rurales se les enviaba un CD. Un costo muy bajo, capacitaron casi a todo un país. Pero claro, era opcional. Ahí está el problema, necesitamos que tenga fuerza de ley. Es muy económica y esa resulta ser su mayor obstáculo. ¿Saben por qué? Porque nadie va a volverse millonario con esto. Atenta contra el mercado de la enfermedad. Claro, que alguien venga y te diga, vos podés ser feliz, vos podés sanarte, si tenés coherencia emocional, si encontrás tu propósito de vida, se activa tu sistema parasimpático, por lo tanto vas a tener mejor descanso, mejor sistema inmunológico, mejor sistema digestivo, mejor memoria, mejor desempeño intelectual. No nos conviene. A las farmacéuticas les conviene que la persona se mejore, pero no por mucho tiempo, como les dije, si vuelve a consumir los medicamentos, que no dinamice sus recursos personales, que no tome conciencia de que es responsable de su salud, que crea que la salud depende de un médico o de un medicamento. Tercera razón, atenta contra el capitalismo o el consumismo, mejor dicho. ¿Qué es lo que nos enseña, que trata de enseñarnos el consumismo? Y que vos tenés que tener para ser feliz. Que alguien venga y te diga, vos tenés todos los recursos para ser feliz. Que la felicidad está en vos, y si no está con lo que tenés, no va a estar con lo que te falta. No, eso no es conveniente, porque eso no genera dividendos. También atenta contra políticas asistencialistas, contra políticos demagogos que buscan dar y sacarse la foto mientras están dando, así todos ya, ¡ay, qué bueno!, y asisten a alguien, en lugar de que esa persona haga algo para dinamizar sus recursos, para emprender, para crecer. No estoy diciendo, por favor no se malinterprete, que no haya que ayudar a los que más necesitan o que están en situación de emergencia. Por favor, no, al contrario. Creo que si hiciésemos educación emocional tendríamos personas abundantes y empáticas que puedan compartir, ayudar, sobre todo en un cambio de segundo orden, para que ese niño que no tiene, además de darle lo que hoy puede necesitar para comer, fundamentalmente empoderarlo, que crea en sí mismo, que sepa que él puede hacer algo para salir, como muchas personas lo hicimos y lo hicieron. Esos son algunos de los factores que atentan en contra de estas prácticas de emancipación personal, de crecimiento personal. Ya para ir terminando mi disertación, voy a dar una posible definición de la educación emocional. Para mí la educación emocional es una estrategia educativa de promoción de la salud, que tiene el doble objetivo de disminuir conductas sintomáticas y mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo de las habilidades socioemocionales y de la construcción de un propósito de vida. Atención, estrategia educativa, no es terapéutica, siempre destaco esto. Hacer educación emocional no implica ocuparnos de la problemática de las personas, tiene que ver con desarrollar habilidades emocionales antes de que enfermen. Voy a contarles una parábola del pescador, se llama, que ejemplifica perfectamente lo que es la educación emocional, cuál es el espíritu de la educación emocional. Había una vez un pescador que estaba en la Patagonia Argentina, en un río, caminando junto al río buscando un lugar donde sentarse para ponerse a pescar. Cuando de pronto ve que en el agua hay alguien que está gritando con todas sus fuerzas, se trataba de un ahogado. Entonces nuestro pescador tira la caña de pescar, sale corriendo hacia una península y cuando va pasando el ahogado que estaba moribundo, lo toma de las ropas y con dificultad, pero logra rescatarlo. Bien.
A los pocos segundos mira y de pronto hay otros dos que están ahogándose. Entonces, sin ninguna espera, se dispone a rescatarlos también. Ya eran dos, más difícil, y los rescata. Lo curioso de esta historia es que a los pocos segundos ya no eran dos, sino que aparecen 5 ahogándose, extrañamente. Entonces, entre los propios ahogados que ya se están recuperando, ven la emergencia, entonces se incorporan y empiezan a ayudar. Entre tanto, otros 2 transeúntes que iban por ahí buscando un lugar donde sentarse a charlar, a tomar un café y a apreciar la naturaleza, ven que hay un poco de barullo por ahí, entonces dicen, ¿qué está pasando? Y los otros gritan, estamos rescatando gente. Entonces se incorporan a este grupo de rescate. Y empiezan a profesionalizarse. Los más corpulentos se metían al agua y los tomaban. Los que sabían de primeros auxilios los reanimaban. Otros hacían cadena humana y así. Pero el grupo de ahogados continuaba en aumento. Más tarde fueron 15, luego fueron 20, luego eran 30 los que pasaban ahogándose. ¿Y saben qué? Hubo un momento en que no todos podían ser rescatados. Por más organizados que estaban, habían algunos que seguían de largo y terminaban muriendo. Entonces, un subgrupo del grupo de rescate dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser? Miren, ustedes sigan rescatando gente, nosotros vamos a ir río arriba a ver cuál es el problema. A ver qué está pasando. Perfecto, dicen. Vayan. Emprenden una caminata. Corren. Hasta que llegan al origen del problema. Estaba claro, se veía, se trataba de un puente defectuoso. Era un puente al que le faltaban las barandas, las maderas. Un puente en el que cuando las personas cruzaban, se caían y empezaban todo este periplo en el que algunos perdían la vida. ¿Qué hicieron estas personas? Hicieron algo muy inteligente, sin precedentes, un cambio de segundo orden. Trabajaron con las personas en tierra firme antes de que caigan al agua. Les dieron recursos sobre cómo cruzar el puente, sobre cómo nadar, para que en el caso de que cayesen al agua ellos pudiesen salir por sus propios medios. ¿Qué lograron? Que el grupo de ahogados empezara a disminuir. El grupo de rescate poco a poco empezó a dar abasto. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Fíjense, ¿qué vemos en esta parábola? Trabajar con las causas y los efectos tiene que ver con esto de rescatar, cambio 1, rescatar a las personas de la patología, las cárceles, los hospitales, hoy ni qué decir, lamentablemente los hospitales por el COVID no dan abasto, los centros de rehabilitación por drogas, tampoco. ¿Qué queremos? Ir río arriba, a trabajar con los niños, con las infancias, con las adolescencias, antes de que caigan en la droga, en la violencia, en el suicidio, en las depresiones, en el consumismo, en todo lo que les mencioné. Porque eso no son el problema, son un síntoma. El problema es el tipo de educación que estamos dando. Tenemos que ir y trabajar antes de que la persona enferma. Y eso es la educación emocional, una estrategia educativa. Esto distingue el profesional de la educación trabaja con la persona sana, río arriba. El profesional de la salud trabaja con la persona cuando ya tiene la patología. Esto es un verdadero trabajo en equipo. Yo creo que si los profesionales de la educación hacemos un buen trabajo dinamizando recursos, esparciendo la salud, instalando hábitos salutógenos, en un futuro vamos a evitar tantas patologías, tantas problemáticas que tenemos hoy. Entonces, dejemos de abordar los síntomas, nos preocupemos de la solución de raíz, educar emocionalmente a la persona. Y termino con otro cuento que es ejemplo, que es elegante, si se quiere. Había una vez un padre que llega de trabajar muy cansado, ¿no? Está muy cansado, un día durísimo. Entonces llega a trabajar y está su hijo, que lo estaba esperando durante todo el día. Ahora en pandemia no estaba en la escuela, entonces estaba esperándolo durante todo el día para jugar con papá. Entonces llega el padre súper cansado, todavía con trabajo para hacer, home office, todavía tenía que terminar un listado de clientes y una serie de cosas. Entonces llega a casa y el niño dice, papá, te estuve esperando para que juguemos, vení, juguemos. Entonces el padre necesitaba un momento de descanso, un momento de relax. Entonces dice, a ver, pero no le podía decir que no. Entonces, a ver, y mira alrededor. Entonces se le ocurre una idea. Encuentra una revista, ¿no? Que tiene, entonces, una revista que en la tapa se veía esta imagen. Se veía la imagen de América Latina.
Entonces se le ocurre una idea. Dice, ya sé, como mi hijo es chico, un niño de 4 o 5 años, supónganse en esta historia, nunca vio cuestiones de geografía, no sabe la diferenciación de los países, ya sé qué voy a hacer. Voy a cortar en pedacitos, voy a armar un rompecabezas de esto. Como él no sabe de geografía, voy a cortar Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y todo. Y como él no sabe, y le voy a decir que lo arme y cuando lo termine, vamos a jugar. Entonces toma esto, le dice, bueno, ya sé, hijo, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar un juego, una tarea entretenida para que hagas, y cuando la termines, vamos a jugar. Bueno, dice el niño. Entonces toma esa revista, la corta en pedacitos, ¿no? Hace un rompecabezas y lo mezcla sobre la mesa. Y le dice, mira, cuando vos armes esta imagen, cuando termines, venís y jugamos. Bueno, dice el niño entusiasta y se pone a trabajar. ¿Qué les digo? Que a los pocos segundos viene el niño con la imagen formada, perfecta. Entonces el padre extrañado dice, pero ¿cómo hiciste para hacerlo tan rápido? Entonces el niño responde, muy simple, es que del otro lado de esta imagen estaba el dibujo, estaba la imagen de una persona. Entonces lo que hice fue armar a la persona y el mundo se armó solo. Yo creo que si nosotros hacemos lo que hizo este niño, educamos a las personas para gestionar sus emociones, para entender que todos somos uno, el mundo se va a armar solo. Yo creo que van a disminuir las guerras, va a disminuir el consumismo, va a disminuir las depresiones, el suicidio, el sometimiento, la violencia y todos estos padeceres. Pero creo que una vez y por todas tenemos que ocuparnos de una educación humanizante, volver a nuestras raíces. Gente, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.